Todos y todas, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con un caso que es, bueno, un clásico en la patología antepié y un caso clínico que podremos ver, la verdad, que en repetidas ocasiones en la clínica. Así que, bueno, hoy me apetece hablaros sobre el neuroma de Morton. De acuerdo que al final es una patología que se repite mucho, pero que a nivel ecográfico no es tan fácil de diagnosticar y que, bueno, necesitamos tener unos conceptos claros, anatómicos, para que podamos tener más certeza a la hora de diagnosticarlo. Por lo tanto, vamos a ello. A nivel de prevalencia se ve que afecta más a mujeres entre los 40 y 60 años, ¿vale? Y que es frecuente en usuarios con tacones y calzado estrecho. Puede llegar a ser hasta el 10% de los casos de dolor de antepié. Y la localización típica sabemos que es en el tercer espacio intermetatarsal, en hasta un 80% de los casos, que es en el espacio entre el tercer y el cuarto metatarsiano. Como cosa especial podríamos decir que hay otro tipo de neuromas de diferente localización que serían, como veis en esta imagen, el neuroma de Joplin medial al primer metatarsiano, el neuroma de Heuter en el primer espacio intermetatarsal, el de Hauser en el segundo espacio intermetatarsal, el de Morton, que es el que ahora veremos, y el de Iselin en el cuarto espacio intermetatarsal, como curiosidad. Pero, como ya os he dicho, el 80% de las situaciones se harán en el tercer espacio intermetatarsal. De hecho, aunque tengamos pacientes que pueden venir de antemano con una sospecha de un diagnóstico de neuroma de Morton y les duele bajo la cabeza del segundo metatarsiano, no digo que no pueda ser un neuroma, pero bueno, por lo menos primero hay que ponerlo en duda y valorar bien esa segunda articulación metatarsofalángica, la placa plantar, el tipo de PISA y demás, porque bueno, no sería la primera vez que se confunde, por ejemplo, una rotura de placa plantar y la fibrosis que genera la misma con un neuroma, que nos ha pasado con algún paciente, incluso que está abocado ya a la cirugía y al final, pues bueno, era una patología articular y no era un neuroma. Sin más dilación, vamos con factores de riesgo, ¿vale? Como casi siempre en las lesiones de pie, pues bueno, las alteraciones estructurales del pie, como el pie plano, pie cabo, pronación excesiva, todo lo que salga a la normalidad biomecánica puede ser un factor de riesgo. También, en este caso, el calzado estrecho, el uso de tacones porque generan sobrecarga entre pie. También parece que la actividad repetitiva de impacto puede llegar a ser un factor de riesgo. Y ahora, a nivel anatómico, se habla también de una anastomosis nerviosa, porque en el tercer espacio intermetatarsiano parece que confluyen muchas veces una anastomosis entre las ramas del nervio plantar medial y lateral, haciendo que en este espacio el nervio pueda ser un poquito más voluminoso y vulnerable a la fricción. Ahora lo entenderéis. Anatómicamente, ¿qué es un neuroma? Y sobre todo, ¿en qué nervio se da? Entonces, un neuroma es una neuropatía compresiva, o por lo menos friccional, que afecta comúnmente al nervio digital plantar común, más concretamente al tercero, ¿vale? Que es una rama de los nervios plantares, medial y lateral, ¿vale? Que son ramas del nervio tibial. Entonces, aunque luego podemos hacer un abordaje desde dorsal, el nervio siempre va a ser un nervio plantar. Como veis en este esquema, aquí tendremos el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral, y cada uno va generando sus nervios digitales plantares comunes a este nivel, que luego se convierten en digitales propios, ¿vale? Entonces el neuroma suele localizarse distal a la bifurcación del nervio digital plantar común en sus dos nervios digitales plantares propios, bajo el ligamento intermetatarsal transverso profundo, ¿vale? Ahora, esto lo hemos dicho a nivel teórico, con los esquemas lo veremos mejor. Entonces, importante saber que el ligamento, aquí veis el deep transverse metatarsal ligament, o el ligamento intermetatarsal transverso profundo, que nos une cabezas de metatarsianos, de hecho se inserta en las placas plantares, y es una de las claves para entender y para poder valorar la patología del nervio. Entonces, como veis, el nervio digital plantar común viene en este espacio. Me acabo de dar cuenta, disculpad que esta imagen está mal, porque el ligamento intermetatarsal transverso profundo, me vais a disculpar, tiene que estar en profundidad.
Entonces, este esquema no nos sirve y buscaremos otro. ¿Vale? Como veis aquí, esto sí es el ligamento intermetatarsal transverso profundo, ¿vale? Y esto es una imagen desde dorsal. Y el nervio, vemos cómo viene, esto es el ligamento y el nervio viene desde la planta. Y luego aquí se nos bifurca una rama y por aquí se nos bifurcaría otra. Entonces ahora os explicaré mejor en el siguiente esquema porque ese no era adecuado. Cosas del directo, ¿vale? Entonces, como os decía, esto nos une metatarsiano con metatarsiano desde la placa plantar a nivel plantar y todavía más a nivel plantar es donde va el nervio. Aquí sí que está correcto. Entonces aquí tenemos un eje transversal, esto es una imagen de este artículo que está muy bien, tenemos una imagen en eje transversal del tercer y cuarto meta, con tendones extensores aquí, el tendón interoso y demás, tendones flexores a este nivel, y esto sería el ligamento intermetatarsal transverso profundo. Entre ambas cabezas, todo este espacio estará rellenado con la bursa intermetatarsal, y por debajo, es decir, en superficial, en este caso a nivel plantar del dicho ligamento, tendremos al paquete neurovascular aquí con el nervio aquí. Y esto ya son, pues bueno, celdas de tejido adiposo y la planta del pie. ¿Vale? Entonces, parece que a nivel patológico, parece que en el 51% de los casos del nervio digital plantar común, como os decía, tiene aportación del medial y lateral. Los nervios digitales 1, 2 y 3 son del plantar medial y el 4 y 5 del lateral, a nivel de libro anatómico. Pero el 3 puede tener mezcla del medial y lateral, por lo tanto, es una de las teorías que dice que es de mayor grosor por esto. Y luego, a nivel de por qué se genera el roce, aparte de que pueda ser más voluminoso, hay diferentes teorías en cuanto a cómo lo sucede. Que una es la teoría traumática crónica, que cree que el nervio se pinza en compresión con las dos cabezas metatarsianas, de ahí que vengan estos test, ¿vale? Y ver el clic de Mulder y demás. Y la teoría que ahora más parece que tenga relevancia, que es la teoría del atrapamiento, con el ligamento intermetatarsiano como estructura compresiva, ¿vale? Le hace como un ahorcamiento en el momento de que el ligamento lo tenemos en transversal, el nervio viene así, y tiene que ir luego hacia arriba. Y en esta cizalla es donde parece que generará el neuroma a este nivel. Aquí veis, ¿vale? En el tercer espacio tenemos aportaciones del plantar medial y del plantar lateral. Por eso parece que esta rama del nervio puede ser más gruesa. Y aquí más de lo mismo, podemos ver cómo debajo del ligamento intermetatarsal profundo tenemos este neuroma en el nervio digital plantar común. Signos y síntomas a nivel patológico, pues bueno, esta es la imagen típica, ¿no? Que podemos encontrar cualquier lado donde vemos que refleja dolor al tercer y cuarto dedo. Entonces, típico dolor urente, ¿no? Dolor neural, de sensación encima muy, a veces de rampa eléctrica, con parestesia en tercer y cuarto dedo, sensación de piedra en el zapato, te dicen algunos. Algo que escucho mucho también es sensación de que el calcetín lo tenía mal puesto, pero luego me he quitado el zapato y el calcetín estaba perfectamente puesto, entonces ya no estaba marcando aquí signos de déficit de sensibilidad, de parestesia. Parece que empeora con el calzado, sobre todo estrecho, y mejora en reposo. Tendremos también el signo de Mulder positivo, que también podemos verlo a nivel del Mulder ecográfico, que es cuando hacemos el clic, que entre la compresión entre las cabezas suene aquí el clic y pueda bajar a nivel plantar el neuroma, ¿vale? Antes os he dicho que había dos teorías, una del atrapamiento, me refiero a la traumática crónica, que era la compresión entre las cabezas metatarsianas, y estas se referían porque en el test del clic de Mulder, ¿vale? De la compresión del squeeze, el nervio duele y salta. Pero eso no quiere decir que sea la teoría de por qué se genera el neuroma. Otra cosa es que luego cuando se le aplique esta fuerza sí que sea doloroso, ¿vale? Pero parece que es más la segunda teoría a día de hoy. También hay un dolor a la palpación y en la compresión lateral. Y luego hay una cosa muy curiosa, que no siempre se da, pero que es muy significativa cuando se ve, que es el signo de Sullivan en radiografía. ¿Vale? Ahí, perdonadme, aquí tendríamos el dolor a la palpación y el squeeze test. Y aquí tendríamos el signo de Sullivan.
en este caso por un neuroma en el segundo espacio, y es cuando por el neuroma, por la compresión que genera aquí el neuroma, los dos dedos tienden a hacer una separación en V, llamándose esto el signo de Sullivan y siendo bastante patognomónico de un neuroma, ¿vale? Aunque podemos tener luego dedos en garra, clinodactilias que genera el dedo, estos cambios en lesiones articulares y demás, esto sería únicamente una apertura en este sentido, sin tener ninguna afectación a nivel del plano transverso. Entonces, a nivel de anatomía, bueno, ¿cómo vamos a ver el nervio digital plantar común? Pues bueno, gracias a este esquema que nos ha cedido el doctor Ramón Valius, antes de nada agradecer porque tengo varios esquemas que me ha cedido él, algún otro también del doctor de la Fuente, así que gracias a los dos por el apoyo que dan siempre y por ser pioneros en todo aquello que yo ya vengo a explicar en este caso, pero que ellos ya llevan investigado mucho tiempo, así que gracias de corazón a los dos. Como veis aquí, esta imagen no es nada fácil de encontrar porque en todo caso se podría ver fácil cuando ya hay neuroma. Entonces esta imagen la he tenido que coger del libro, que está genial este libro, el libro de Iriarte, Pedret, Valius y Cerezal, de ecografía musculoesquelética. Y aquí vemos cómo viene el nervio digital plantar común. Y aquí tendríamos el asterisco en eje corto, el ligamento intermetatarsiano transverso profundo. Aquí, ¿vale? Aquí vendría, aquí se daría el neuroma, que en este caso parece que no hay nada, y aquí se dan sus dos ramas digitales propias. Como veríamos aquí, solo que sin el neuroma, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos el ligamento, sería esto, el nervio que viene, por aquí, y a nivel más superficial, como vemos también en este esquema del libro, tendríamos la bursa, el ligamento, el nervio plantar común, digital plantar común, que luego se dividirá en dos, ¿vale? Y la bursa que estaría también entre las dos cabezas. Muy bien, también se podrían hacer valoración tanto en dorsal en esta posición o esta, que me gusta más porque así podemos hacer fuerza del propio neuroma hacia dorsal, ¿vale? Y se puede ver el dedo nuestro por debajo, ¿vale? Porque esta zona del pie es bastante de poco grosor, entonces si ponemos la sonda en dorsal, que es preferible porque la piel dorsal es más fina que todo el tejido adiposo plantar, podremos ver mejor esto e incluso llegaremos a ver nuestro dedo cuando empuja, ¿vale? Esta sería una opción y la otra opción sería, tanto en eje largo como en eje corto, verlo desde plantar, ¿vale? Y cuando hacemos el clic de Mulder es el momento en el que veríamos que sobresale hacia plantar, pero sinceramente yo lo veo mucho más fácil en eje largo y desde dorsal, aunque ambas son válidas. A nivel de patología ecográfica, ¿qué vamos a ver? Pues para empezar, forma y tamaño. Es un engrosamiento fusiforme de un nervio digital plantar común, previo a su bifurcación en nervio digital propio. Bien, lo que ya hemos dicho. ¿Qué vemos? Fibrosis perineural no neoplásica y degeneración nerviosa. Como podéis ver en este esquema, ¿vale? Esto es un nervio periférico normal, ¿vale? Con su endoneuro, perineuro, epineuro, y esto sería un neuroma de Morton en un estudio de histología, donde veis que aparte de todas estas zonas de axón neural, podemos ver toda esta hipertrofia del tejido conectivo que abraza a las bandas de nervio. Bien, entonces, bueno, es entendible qué diferencia puede haber en un eje corto cuando vemos en ecografía un nervio en este tipo de imagen que le llamamos en patrón de panal de abeja o la mora, con esta imagen y ya casi tenemos más tejido conectivo fibroso, como veis aquí, ¿no? Porque es una fibrosis perineural no neoplásica y ya está. Entonces, a nivel de tamaño pueden variar, pero generalmente miden entre 5 y 15 milímetros de diámetro los neuromas. Y esto parece que es importante porque hay estudios que hablan que a partir de 6-7 milímetros hacia abajo, la infiltración con corticoides más un tratamiento mediante órtesis plantares puede ser efectiva en el caso de estos pacientes, mientras que los neuromas que superen los 6-7 milímetros de grosor prefiere intentar una infiltración de alcohol o fenol o ya directamente la cirugía. Entonces no tengo mucha experiencia a nivel de las infiltraciones con alcohol,
en nuestra zona se utiliza más la infiltración con corticoide y si no, la cirugía. Pero bueno, que parece que el tamaño puede tener un valor pronóstico, así que saber medirlo no está de más. A nivel de cogenicidad, pues los neuromas son típicamente hipoecoicos, ¿vale? En comparación con el tejido adiposo circundante. Sin tener mucho, o sea, aunque pueden tener áreas anecoicas completamente negras, porque puede tener algo de presencia de líquido o fibrosis central, no hay que confundirlo con la bursitis intermetatarsal, que será el diagnóstico diferencial más típico, que lo veremos al final. Entonces, si viésemos por encima del ligamento intermetatarsal profundo una imagen perfectamente anecoica con que parece que es claramente fluido, seguramente sea más una bursitis intermetatarsal que un neuroma. A nivel de contorno, los bordes del neuroma suelen ser bien definidos, aunque a veces pueden ser irregulares, pero se ve toda esa masa ovoide, ¿vale? Y la ubicación, como os decía, inferior siempre al ligamento intermetatarsal profundo, cosa que tiene que ser entonces importante de buscar, ¿vale? Tenemos que intentar siempre buscar, aunque no sea fácil, en ese eje corto. Cuando nos pongamos en eje largo por encima del espacio intermetatarsal, buscaremos en eje corto cómo viene este ligamento y veremos ahí, pues bueno, una induración de tejido que veamos que cuando generamos el movimiento desde abajo será una masa que no se moverá hacia arriba y hacia abajo. Aquí tenemos varios esquemas también cedidos por el Dr. Valius, donde vemos en un eje corto una imagen preciosa de 2 metas, tercero y cuarto, el ligamento intermetatarsal profundo, a nivel superficial la bursa y a nivel profundo el neuroma aquí, que sería justo la imagen de corte a este nivel por aquí. Y ya veis, como decíamos, son imágenes tipo ovoideas, bastante regulares, aunque puedan tener áreas anecoicas, normalmente son hipoecoicas sin ser totalmente negras, porque es más una fibrosis perineural de tejido conectivo más que líquido en sí mismo. En la resonancia también se vería muy bien a este nivel. Ambas tienen una buena especificidad y sensibilidad. Por lo tanto, bueno, nosotros tenemos más facilidad con la ecografía en el día a día, pero bueno, ante la duda también se podría pedir una resonancia. En esta imagen, como también se ve esta anastomosis entre el plantar medial y plantar lateral y el neuroma por aquí, diferentes ejemplos de neuromas. Aquí el neuroma, algo de líquido, aquí esto sería la bursa intermetatarsal y esto sería el ligamento. Entonces, por debajo del ligamento nos viene el neuroma, por encima del ligamento tenemos la bursa. Aquí igual, ligamento por aquí, bursa por aquí, neuroma por aquí. Muchas veces también veremos que hay una bursitis asociada, ¿vale? Por la compresión de espacio y luego a nivel de, por ejemplo, infiltraciones, la infiltración también será incluso a la bursa o al espacio entre bursa y neuroma, porque es difícil infiltrar dentro del neuroma, ¿vale? Y aquí tenemos un vídeo de una sesión del doctor Javier de la Fuente que para mí se ve de manera muy clara. Aquí estaríamos viendo en una cirugía, esto sería un dedo y esto el otro, tenemos una apertura desde dorsal, lo que veremos aquí entre un hueso, una cabeza de meta y la otra tendremos el ligamento. Cuando el doctor aplica la fuerza hacia arriba aparece el neuroma y cuando con el palpador va hacia abajo, el neuroma lo desplazamos hacia plantar. Entonces ahí se ve el ligamento y aquí con la fuerza se ve el neuroma en dorsal. Aquí el ligamento, aquí el neuroma. Entonces me parece que es una imagen muy buena para entender todo esto. Y muchas gracias de nuevo. Y ahora vamos a poner imágenes propias que hayamos tenido en consulta, ya que estos son vídeos de casos clínicos reales, ¿vale? Entonces, sin más dilación, con estos esquemas como referencia. Vale, os lo dejo ver. Muy bien, lo ponemos de nuevo y lo frenamos. Vale, aquí estaría esta zona, el ligamento intermetatarsal profundo, por aquí viene el nervio, aquí se hace el neuroma,
Esto sería mi dedo haciendo fuerza desde abajo. Esto es una imagen dorsal en eje largo. Y aquí pues tenemos claro, una vez hacemos el movimiento y vemos que esta zona es el ligamento, pues aquí tenemos esta imagen típica de neuroma. Si queremos ver otra, esto es una foto, ¿vale?, de nuestro eco, donde vemos aquí otra vez el ligamento, el nervio que viene por debajo y hace esta imagen de neuroma. Como veis, tejido hipoecoico sin ser anecoico por completo. Probablemente esto sea la bursa por encima del ligamento. Y aquí otra vez mi dedo haciendo fuerza hacia arriba. Tenemos también un vídeo de esta imagen. Muy bien. No es fácil captar de primeras el vídeo, porque cuando ponemos la sonda en eje largo encima del espacio intermetatarsal, si nos oblicamos un poco, vamos a ver un meta o el otro. Entonces es muy importante ponerse perfectamente en eje largo y con una angulación perfecta al espacio intermetatarsal. Si nos vamos un poquito hacia proximal, veremos la musculatura interósea y luego ya pasaremos al espacio entre las dos cabezas y al ligamento intermetatarsal. Entonces, si en este nivel más proximal veis musculatura y todavía no veis esta imagen, estaríais probablemente un poquito proximal. Y esta última imagen, que para mí de las nuestras es la más clara, porque podemos ver muy bien el ligamento intermetatarsal transverso profundo en eje corto, que es toda esta induración más hiperecoica. Aquí cómo vendría el nervio, ¿vale?, plantar, digital plantar común. Esto sería musculatura interósea, y de esta imagen de que el nervio viene normal a esta imagen de la hipertrofia aquí con el neuroma, ¿vale? Y el vídeo que lo tendríamos aquí. ¿Vale? Igualmente, aquí el ligamento, el nervio cómo viene y todo esto. Muy bien, a nivel de tratamiento, porque varios me habéis pedido que pueda dar algún consejo de tratamiento, entonces, bueno, en vez de decir solo lo que yo hago, he intentado hacer una pequeña revisión de ver lo que se hace realmente a nivel de, pues bueno, científicamente. Entonces, a nivel de tratamiento conservador, ¿qué es lo indicado? Calzado amplio y cómodo, órtesis plantares con descarga retrocapital, que es este elemento que se pone aquí también llamado la almendra, y con esto podríamos hacer que cambiemos la manera de ataque de los metas en el paso, sobre todo en el segundo y tercer balancín, y esto podría ayudar, como era uno de los factores de riesgo de esta sobrecarga de antepié, pues a mejorar esta situación. También las guías hablan de antiinflamatorios, no esteroideos, hielo y reposo relativo, pues lo de siempre en estas primeras fases. Y a nivel de técnicas de fisioterapia, obviamente, pues nosotros utilizamos la neuromodulación, la diatermia, el sistema superinductivo, la magnetoterapia. Y también parece que, aunque nosotros no lo hemos aplicado mucho, la onda de choque tiene su espacio en todo este tratamiento de primera fase. Y luego a nivel de rehabilitación, pues ejercicios de fuerza del foot core, ¿vale?, de la musculatura intrínseca del pie, para tener, pues bueno, una mejor estabilidad de todo ese antepié. ¿Vale? Aquí tenéis una imagen de una neuromodulación, ¿vale?, del nervio tibial a este nivel. Cuando esto no es suficiente, pues bueno, hay tratamiento de infiltraciones ecoguiadas, que no siempre se hacen ecoguiadas, pero a mí me parece que es lo ideal, que las más frecuentes son de corticosteroides más anestésico. Se metería normalmente por este espacio, veis, en eje largo, y la imagen sería esta, en este caso entrando adentro del neuroma, pero también hay autores que lo describen perineuroma incluso en la bursa intermetatarsal. Y como os digo antes, también se puede hacer una infiltración de alcohol o fenol, que parece que es como el siguiente escalón, pero bueno, a nivel de morbilidad después tiene estadísticas de que puede dejar luego una comorbilidad a nivel de dolor más importante que el corticosteroide, que parece que no tiene mucho efecto secundario ni efecto adverso en la zona. Importante hacerlo ecoguiado para que cuando metamos el corticoide no tengamos luego una lipoatrofia, una atrofia, una despigmentación de la piel, porque es un tejido en esa zona que hay poco grosor y es importante dejarlo donde debe el corticosteroide.
Y quirúrgicamente, pues bueno, indicado tras lo de siempre, 6-12 meses y mejoría con tratamientos previos. Y aquí sí que se describen pues dos o tres tipos diferentes de técnicas en global, ¿vale? Uno que sería la neuroectomía, que es la resección del neuroma del nervio afectado, que es la técnica más común. Se puede hacer desde dorsal o desde plantar, pero al final lo que se hace es una extirpación del neuroma. Si vamos desde dorsal, habrá que hacer una sección al ligamento intermetatarsiano profundo para acceder al nervio, por lo tanto, aparte de hacer una neuroectomía, tienes que cortar el ligamento y esto tiene, pues bueno, una de las posibilidades de efecto secundario de una metatarsalgia por transferencia, porque cambiamos la estabilidad de entre esos dos metas. Si lo hacemos por plantar, como veis aquí abajo, en técnica abierta, en dorsal cortamos ligamento y por plantar vamos directos al neuroma, pero en este caso es la cicatriz la que luego en la planta nos puede dar alguna sensación de no estar tan cómodo, incluso de dolor postquirúrgico. Y hay dos técnicas, que es la técnica de Villadot, que es un corte longitudinal en el espacio intermetatarsal, que la cicatriz parece que molesta más, la técnica Giannini, que es más intentando abrir en transversal desde el plantar. Vale. A nivel de técnicas mínimamente invasivas, tenemos la liberación del la liberación del ligamento sin hacer una neuroectomía. Es una descompresión nerviosa. Si hemos dicho antes que una de las teorías era que el neuroma de Morton, el nervio, se cizallaba con el ligamento intermetatarsiano profundo, esta teoría dice que a veces, si no hay un neuroma demasiado importante, el hecho de liberar el ligamento intermetatarsal profundo, que es una técnica menos invasiva, incluso se puede hacer de manera mínimamente invasiva o incluso a día de hoy ya percutánea codirigida, porque con la ecografía podríamos ver dónde tenemos el ligamento y dónde metemos el instrumento para poder hacer el corte sin tocar el nervio. Entonces tenemos el buen aspecto de la liberación, de hacer la liberación del ligamento sin tocar un nervio y sin cortar un nervio, pero tenemos, pues bueno, también lo que pasa es que podemos generar un cambio en la biomecánica. Entonces, ¿qué parece? Que cuando hacemos una neuroectomía, el problema puede ser que podemos dejar parestesias en la zona inervada por este nervio y que también en un porcentaje de los casos podemos dejar un dolor postquirúrgico, ¿vale? Como dolor de miembro fantasma, porque estamos haciendo una sección de 3 partes del ligamento, que es de la proximal y de las 2 distales antes de los nervios digitales propios. Aunque se dice que en las neurectomías pues, se puede hacer enterrar el muñón neural en la musculatura interósea, pues para que ahí parece dar menos sintomatología, tampoco se puede asegurar que en estas técnicas luego no tengamos clínica neural que sería postquirúrgica y de difícil solución, ¿vale? En cambio, cuando cortamos el ligamento, pues ya estaríamos más ante un efecto adverso probable o posible de biomecánico. Esto sería pues el corte del ligamento. Y en este esquema otra vez sí, también bien, tenemos el ligamento y por debajo a nivel plantar el nervio, el neuroma. Vale, y disculparme otra vez por este esquema al principio que parecía muy claro, pero realmente anatómicamente no era correcto. Y por último, pues también hay técnicas de ablaciones por radiofrecuencia en alcohol, que son neurolisis ya más químicas, pues lo que sería una rizólisis a nivel de columna, pues hacerlo en neuroma y también se hacen cada vez más, ¿vale? Y son alternativas percutáneas antes de llegar a la cirugía abierta, pero que también se consideran igual tratamiento medio quirúrgico porque debería hacerse en ambientes reglados. Vale, y a nivel de algoritmo de tratamiento, pues lo que se propone en los estudios es la primera línea, el conservador que os he explicado. Muchos de los pacientes experimentan mejoría con estas medidas en un periodo de 6 a 12 meses, pero sabemos que no son todos. Normalmente serán nervios con menor grosor, neuromas más pequeñitos. Y luego están el tratamientos intervencionistas, si el conservador falla a partir de unos 3 meses, con los infiltración de corticosteroide anestésico, ¿vale?
Aproximadamente el 52% de los pacientes experimentan alivio total o parcial del dolor tras infiltración de corticosteroides con un seguimiento de 12,6 meses, según este artículo. A largo plazo, entre 3 y 5 años, entre el 36 y el 49 mantienen el resultado favorable. Se estima que alrededor del 30% de los pacientes tratados con corticoides acaban siendo derivados a cirugía por persistencia del dolor. Veis que no cuadran exactamente los porcentajes porque son de diferentes estudios, pero bueno, ya veis que por lo menos se aproxima a que una mitad de los pacientes tratados solo con infiltraciones, los que no han mejorado con la primera línea de tratamiento conservador, pues parece que la infiltración de corticosteroide en la mitad por lo menos puede tener al corto y medio plazo una mejoría y muchos, o por lo menos cerca de la mitad para el largo plazo. Cuando no, pues es verdad que si el dolor ya no es soportable con ninguna medida conservadora ni con la infiltración de diferentes tipos, pues tendríamos el tratamiento quirúrgico que ya os he explicado hasta el momento, ¿vale? Y aquí tenéis algún estudio para que podáis ver esto que se explica aquí. Y por último, el diagnóstico diferencial, ¿vale? Como os he dicho antes, por debajo del ligamento intermetatarsal tendremos el nervio, pero a nivel superficial, entre estos dos tendones, que serán tendones de la musculatura interosa y los lumbricales, tendremos la bursa. Entonces, todo este espacio que veis aquí, al lado de los tendones, todo este espacio es la bursa y el nervio estaría más por aquí. Entonces, también existen las bursitis intermetatarsianas, que se comportan bastante parecidas, además, a algunos neuromas. Entonces, esto sería más una bursitis, que es una imagen del estudio, ¿eh? Bien, y ya está. Eso es todo. Decir antes de terminar que los estudios hablan de que la infiltración en caso de una bursitis pura es todavía más efectiva que en el neuroma. Entonces, es verdad que aunque tengamos en algún momento duda, el hecho de si con el tratamiento conservador, que también se aplicaría algo parecido, no mejora, con la infiltración, como se va a meter tanto a nivel perineuro como intraneuro muchas veces, pero también a veces bañando la bursa, seguramente el paciente mejoraría de todas maneras en este caso. ¿Vale? Aquí os dejo un poco de bibliografía y sin más, muchas gracias por vuestro interés y atención una vez más, ya van 18 y espero que os haya gustado. Estoy intentando ahora conseguir casos que sean más frecuentes y darles una vuelta de tuerca un poquito mayor. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la siguiente. Un abrazo a todos.